Colombia, la 1400 AM, la consentida, la preferida, la voz de la Gran Colombia, la emisora que más prende radios en Cúcuta y su área metropolitana. BGC, la voz de la Gran Colombia. Noticia, cultura, música y la presencia de la migración venezolana en el mundo. A partir de este momento, Venezuela siempre, siempre Venezuela. Bueno, amigos de Venezuela, siempre, siempre Venezuela. Es verdad, Venezuela, tierra de gracia, dotada con todos los maravillosos recursos que el Señor nos ha dado, dotada de gente bella, gente buena, pero sin embargo, que ha caído en manos de la maldad, en manos de un gobierno que durante 23 años no ha hecho otra cosa sino destruirla. Pero ahí está, sigue adelante, en alta Venezuela, en alza también el sentimiento de nosotros por nuestro país. Con este tema, Venezuela, tierra de gracia, de Gabriela Marturano, iniciamos nuestra edición de Venezuela siempre, siempre Venezuela en la tarde de hoy. Buenas tardes, Nancy, ¿cómo estás? Alan, muy buenas tardes y muy buenas tardes a toda esta amable audiencia que está aquí en este dial, en el 1400 AM, la voz de la Gran Colombia, de nuestras redes sociales oficiales. Síguenos en Facebook, Instagram, Twitter, en YouTube, en la página web www.siemprevenezuelaweb.com, www.siemprevenezuelaweb.com, enlazados con la voz del Río Arauca, 1110 AM. Saludamos en el Control Master a Alex Meneses y a Roberto Alexis Rojas. En la producción, a Vanessa Chacón, Alan Peralta con Registro Nacional 0715 y quien les habla, Nancy Pacheco con Registro Nacional 0713, el Colegio Nacional de Periodistas, Seccional Norte de Santander. Bienvenidos a esta primera ronda informativa en Siempre Venezuela, Venezuela es noticia. Yo no sé en qué momento, pero de repente Venezuela se llenó de tema de Irán. Iraníes por un lado, iraníes por el otro, empresas iraníes, aviones iraníes, espías iraníes, terroristas iraníes. Venezuela se ha llenado de esto. Durante los últimos días en materia informativa no hemos dejado de sonar, pero en esa asociación que es fea, porque es como el aceite y el agua que se unen forzosamente, pero bueno. Que no se alcanzan ni siquiera a unir. Sí, pero no son compatibles. Pero allí está. Tienen algo en común. Allí está el régimen de facto intentando por múltiples maneras de que Venezuela sea la niña consentida, la niña de los ojos de Irán. ¿Y por qué lo hace? Porque Irán es el único que en este momento tiene los recursos para ofrecerle al régimen de Maduro y darle sustentabilidad, porque Rusia no lo puede hacer, China no lo quiere hacer, y entonces Irán ahora le corresponde hacer. Pero, ¿por qué digo esto? Porque ha llegado a Muay un tercer carguero petrolero procedente de Irán, el Suezmax Sonia 1, tanquero con capacidad de almacenar 1 millón de barriles de petróleo. Llegó a la refinería de Amuay en el estado Falcón durante esta semana, así lo informó la agencia de noticias Reuters. Ahora ese carguero tiene una capacidad de 1 millón de barriles, pero, ojo, no es que Venezuela se los esté dando, es que Venezuela importa combustible de Irán, se refina aquí en nuestras empresas, en nuestras refinadoras, y se saca derivados de petróleo pesado en donde tenemos mucha experiencia, pero también en petróleo liviano iraní. Se reexporta luego la gasolina producida a otros mercados y se hace un negocio, porque en ese negocio de trasladar petróleo de un lado a otro, pues Venezuela está de alguna manera ganando, pero son los que ganan aquellos que están metidos en la macolla, en el negocio como es. Esa es la noticia del día de hoy, pero ayer hemos venido estando inundados del tema del avión iraní, en donde primero descubrimos que es un avión que se le entregó a Venezuela y ayer otro avión se le entregó a Venezuela por parte de los mismos iraníes. Es decir, Irán nos está tratando a nosotros en Venezuela como los niños consentidos, y eso le encanta a Maduro, que por cierto estuvo en Irán también y ahora está en el Reino Saudita, pero en Kuwait, perdón. Pero el hombre pues también ha hecho acuerdos en materia de turismo. A mí me da risa esto del turismo desde Irán. Pero bueno, así lo ha presentado. Es un acuerdo en materia de turismo en donde llegaron 12 operadores turísticos a hacer negocios con Venezuela, no sé de qué tipo.
Pero esto es más falso que un billete de 25. Así que tenemos a los iraníes en la sobremesa de Venezuela. El gobierno insiste en meter a los iraníes en cuanto negocio se pueda hacer. Y también se busca la otra posibilidad, la del tema también de los acuerdos en materia de refinación, en donde Venezuela le ha entregado la refinería del Palito a la administración iraní, y allí pues los iraníes están haciendo cosas como, por cierto, mantener el suspense a los trabajadores de esta refinería, más de 800 trabajadores que se ven mirando como pajarito en grama a ver qué va a pasar con ellos, si los iraníes los quieren o si no los quieren. Pero bueno, hace muchos años tuve un amigo iraní que por cierto me parecía una cosa de lo más exótica, un hombre que llega a Venezuela, pero ahora los iraníes se ven... Ahora Alan, pilas, porque eso es un problema, que usted tenga un amigo iraní. No, lo tuve en aquel momento. Pila porque están ingresando al país y viene a buscarlo a usted. Pilas con eso, porque ¿qué va a decir Nicolás Maduro? Bueno, Moseba Rebasavi, iraní. Pero bueno, eso es otra cosa. Bueno. Pero ahí está Maduro teniendo demasiados amigos iraníes, y esto no creas que va a pasar por debajo de la mesa de los norteamericanos y debajo de la mesa para varios países que precisamente dieron la alerta de esta situación tan irregular. Y esa fumada que se echaron los arubeños con esa cantidad de cigarrillos que supuestamente este avión llevó hasta allá, hasta Aruba en estos días, en la segunda semana de mayo, creo que fue 13 de mayo, fue la fecha en la cual el avión estuvo por Aruba llevando un cargamento de tabaco, $750,000 en cigarrillos, fuman mucho. Casi nada. Fuman mucho por allá. Pero también tenemos el otro caso de la desaparición mágica de 2 iraníes en pleno vuelo. Registraron 7 y llegaron 5. ¿Dónde están los otros 2 iraníes? Desaparecieron en el aire. Pero bueno, este es el gobierno que nos hemos dado en Venezuela. Un gobierno que busca las peores alianzas del mundo para enrostrarle al país que ellos hacen lo que les da la gana y no les importa que el pueblo piense que estos son personas, amistades peligrosas. Bueno, y hablando de quienes están involucrados en el tema de ese avión, quienes vienen dando lazos, pues existen, ¿qué lazos existen entre Estela Lugo Betancourt con esta aerolínea iraní? Pues así, la retención de este avión venezolano iraní en Argentina pues ha dejado en evidencia los lazos de la embajadora de Nicolás Maduro en el país latinoamericano, Estela Lugo Betancourt, con esta aerolínea. Para la periodista Natasha, quien ha reseñado a través del Clarín, que Lugo Betancourt fue una de las funcionarias que impulsó el acuerdo del gobierno de Nicolás Maduro con esta empresa iraní. En el año 2019, cuando se desempeñaba como ministra de Turismo del gobierno chavista, promovió los contratos de esta aerolínea, Man Air, aerolínea que era propiedad de el Boeing 747-300, que luego fue transferido a Venezuela y que ahora está totalmente inmovilizado. Así se vienen estos lazos de esta funcionaria Lugo Betancourt con esta aerolínea en medio de las relaciones que tiene en este momento el gobierno de facto Nicolás Maduro con los iraníes. Ahora yo les cuento una cosa, les voy a plantear esta cosa en otros términos. Si usted ve a una muchacha bonita, a la cual un tipo mal encarado, feo y hasta odiado por otros, le está dando regalos, la llena de regalos, la llena de halagos, la invita a visitar su país, ¿usted qué piensa? Son como amistades peligrosas, ¿verdad? Pero eso es lo que está haciendo, ¿no? ¿A cambio de qué Irán nos está dando aviones? ¿A cambio de qué Irán nos está llenando de su petróleo? ¿A cambio de qué Irán acompaña a los funcionarios venezolanos en vuelos bastante extraños por todo el mundo? ¿A cambio de qué Irán está en la refinería del Palito? ¿A cambio de qué? Eso no nos han dicho. ¿Qué beneficio tiene el país por esto?
¿qué situación o qué negocio han planteado? ¿Qué acuerdo comercial? Porque a mí no me van a venir a meter el dedo en la boca para decirme que esto es por turismo y llegaron los aviones iraníes para hacer turismo. Pero es que Nicolás Maduro, por aquí enlazamos otra nota, Alan, ha recibido el día de hoy a 23 influenciadores. ¿En Venezuela no hay influenciadores? No, pero Para la parte del turismo, porque él recibe hoy a esos influenciadores y lo ha dicho a través de la cuenta en Twitter, que además compartió diversas imágenes de esa llegada de ese personal y muestra que está cumpliendo con un programa de implementación de corporación turística entre el Ministerio de Turismo de Venezuela y el Ministerio de Patrimonio Cultural, Turístico y Artesanía de la República Islámica de Irán. Ese es el planteamiento que viene realizando. Usted tiene entre sus listas de Instagram influenciadores iraníes. O sea, yo se lo estoy preguntando a usted que le encanta el Instagram, ¿usted tiene en su lista de agregados influenciadores iraníes? No, usted lo que tiene son influenciadores norteamericanos, influenciadores europeos, algunos asiáticos, pero iraníes. Eso suena más raro. A esa historia le falta, como decía mi mamá, a esa historia le falta un pedacito, no lo han terminado de contar. Pero, insisto yo, ¿a cambio de qué Venezuela está recibiendo toda esta atención por parte de Irán? Porque a mí no me han dicho, y a ninguno de los venezolanos le han dicho, ¿en qué nos va a beneficiar esto? ¿De qué manera nos va a beneficiar al país en general? ¿De qué manera eso va a servir para que los hospitales puedan levantar, las escuelas puedan arreglarse, la salud en términos generales se pueda mejorar? El ingreso per cápita del venezolano supere a Haití, por lo menos, por ponerle una meta este año. ¿De qué manera? No hay explicación. ¿Qué bolsillo va a beneficiar realmente? No, estos son negocios entre clanes, entre mafias que se alían en un sistema para sacarle el mayor provecho posible al país, pero y a sus relaciones y a su estrategia geopolítica. Pero bueno, vamos a esperar a ver qué ocurre con estos casos. Juan Guaidó, el presidente encargado de Venezuela, está dando declaraciones en este momento al país. Afirma que hubo personas armadas en Cojedes. El terror del Estado no solo se expresa en daños materiales, intentaron desviar la atención al decir que era entre miembros del propio partido. No podemos normalizar eso. Ustedes conocen a Nofli Rodríguez. También había asistentes concejales del PSUV. Estamos claros quiénes son los responsables. Juan Guaidó afirma, el miedo lo tienen quienes no pueden ver a los habitantes a los ojos. No habrá piedras, amenazas, palo, intimidación que nos saque de la calle y ese es el propósito de lo que estamos haciendo, ha afirmado Juan Guaidó en estas declaraciones que en vivo está dirigiendo al país en este momento. Pero uno dice, ¿y el fiscal? ¿Y el fiscal para cuándo? No, él no se va a pronunciar. Recuerda que lo único que se pronunció en horas de la tarde-noche ayer fue Diosdado Cabello, donde dijo que eso era culpa de la misma oposición. Sí, que que ellos mismos se han caído a golpes. Que Voluntad Popular se cayó a golpes entre ellos, por favor, por favor. Pero es el único pronunciamiento. Estamos, mira, mediodía casi terminando en Venezuela, 1:20 aproximadamente, y el fiscal de facto no ha dicho nada 3 días después de los hechos. ¿Y no lo va a decir? Pero es bueno recordarlo, para que vean ustedes la justicia que tenemos en Venezuela, en donde el fiscal no pierde tiempo cuando afectan a algún miembro del chavismo, pero cuando es Juan Guaidó y otros representantes de la oposición, se calla la boca, mutis total, no dice ni siquiera que va a iniciar una investigación o que un fiscal ha sido designado para la investigación, o 2 o 3 o lo que sean. Y hasta allí llega la justicia en Venezuela. Vean ustedes lo mediatizado políticamente que está el fiscal de facto del gobierno de Maduro. Ese sí es el abogado de Maduro. Y desde el año 2020 los analistas venezolanos han señalado los vínculos de Irán con Venezuela. Los analistas Carlos Escut, Vanessa Newman, Diego Moya Ocampo y Carlos Paparoni han explicado el gran peligro que los nexos entre estos regímenes pues significan para el país. Escuchemos. El inventario de 40.000 millones de dólares en proyectos conjuntos y transacciones comerciales y la amplia gama de cooperación hacen de la relación
entre Irán con Venezuela, una de sus asociaciones más importantes en el mundo. Venezuela es el punto de entrada mayor de las operaciones financieras sucias para ya sea evadir las sanciones nucleares, para lavar el narcotráfico. En menos de 2 meses prácticamente han habido 19 vuelos Irán a Venezuela, 17 por la empresa Mahan Air, otro por Conviasa y otro por una aerolínea rusa. Han habido 6 buques, 5 petroleros y 1 de comida que han venido de Irán a Venezuela. Venezuela e Irán van a seguir fortaleciendo su alianza, basada no solamente en el hecho de que ambos países están fuertemente sancionados y aislados, sino además que existe una confianza mutua muy fuerte, forjada en muchos años de relaciones entre actores políticos de lado y lado para generar recursos, triangular operaciones, legitimar capitales, para proxies como el caso de Hezbollah. Lo que hemos visto en los últimos meses, no solo con tanqueros iraníes llegando a Venezuela, sino además cómo sirve esta relación de plataforma para grupos terroristas como Hezbollah. Estamos atravesando este año un año muy complejo por tantos cambios bruscos en procesos sociales y amenazas muy graves. Una de esas, sin duda, tiene que ver con el terrorismo y con los grupos que amenazan la paz, la estabilidad y la vida de millones de personas. ¿Qué hay de trasfondo en estas relaciones? Porque a los venezolanos no se nos ha dicho nada. Ni siquiera se nos ha preguntado si aceptamos ese tipo de relaciones peligrosas. Pero es que el gobierno hace lo que le da la gana en un país que no respeta, que no valora y piensa única y exclusivamente en sus propios intereses. ¿Y los venezolanos qué? ¿Los venezolanos para cuándo? ¿Como para cuándo los venezolanos? ¿Ese está como el de la canción? Sí. ¿Para cuándo? Como para cuándo, sí. ¿Para cuándo los venezolanos? Vámonos a la pausa comercial y musical. Ya regresamos. Es Maluma sobrio. Imagínense lo borracho. No, sobrio. El tema de Maluma que lo ha presentado para iniciar así el segundo segmento de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela en la tarde de hoy. Seguimos con más información. Y el diputado de la Asamblea Nacional electa en los cuestionados comicios del 2020, José Gregorio Correa, propuso la realización de unas elecciones primarias opositoras que tengan una segunda vuelta. El parlamentario para la Alianza Democrática planteó que sea el propio Consejo Nacional Electoral quien se encargue de organizar este proceso. Para Correa, esta segunda vuelta en las primarias dará una legalidad y además legitimidad a quien resulte electo para ser el candidato por la oposición, quien se enfrente al oficialismo en las elecciones presidenciales 2024. Así lo viene ratificando el diputado opositor. Confía en que el ente rector acepte su propuesta. También ha recalcado que ningún dirigente tiene un favoritismo por encima del 50%. Asimismo, afirmó que ahora nadie puede desconfiar del CNE, mucho menos representantes de la fuerza política que participaron en las mega elecciones del mes de noviembre del año 2021, en las que fueron electos gobernadores, alcaldes y concejales de los diferentes municipios y concejales municipales, de los cuales pues se viene presentando el CNE, donde ha garantizado unas elecciones transparentes según él. Bueno, noticia de última hora. La Asamblea Nacional de Nicaragua aprueba 78 votos a favor, 0 en contra y 11 abstenciones. Un decreto que autoriza el ingreso de tropas extranjeras, entre ellas rusas, al país con fines humanitarios. Qué burla para el pueblo latinoamericano, qué burla para el pueblo nicaragüense. ¿Y qué entrega de la soberanía? ¿De qué soberanía va a estar hablando Daniel Ortega y su combo frente a esta situación que acaba de aprobar? O sea, ellos permiten un ejército extranjero en su territorio. Y ruso, si es mejor, ya lo dijo Ortega hace 2 días en su visita a Moscú, que él estaría contento que en 2 años estuvieran los rusos en territorio de Nicaragua. Bueno, a propósito de Nicaragua, tengo que agradecer la invitación que hizo la sociedad civil nicaragüense, esa sociedad que piensa en la libertad y en la democracia, que me invitó a participar en un foro en el marco de la Cumbre de las Américas en la ciudad de Los Ángeles la semana pasada. En este foro hablamos de algo muy concreto,
cómo enfrenta el periodismo las dictaduras en América Latina. Y sobre ese tema, pues, preparamos algún material. Estuvimos conversando, estuvimos en esta conferencia, en esta participación de foro, y hemos preparado un extracto de lo que fue esa participación para que ustedes también compartan con nosotros esas ideas que hemos expuesto allá en la ciudad de Los Ángeles. Veamos entonces este reporte. Vamos un poco a Sudamérica porque vamos a recibir aquí a un amigo que es periodista venezolano con más de 30 años de experiencia, coordinador del programa Siempre Venezuela y escribió el libro El País a Cuestas, Alan Peralta. También nos va a acompañar el presidente de la Asociación de Periodistas del Salvador, fundador de la revista Factum, César Castro. Pero calamidades y dificultades no solamente han sucedido en Nicaragua, también están en otros países de nuestra América, como en Venezuela. Y de eso nos va a hablar Alan Peralta, el ejercicio del periodismo en el país que rige Nicolás Maduro. Bueno, les comento que cuando escucho el caso de Nicaragua, cuando he escuchado en estos días el testimonio de los periodistas nicaragüenses, de verdad que me sorprendo de la brutalidad a la cual han sido sometidos. Una situación que de verdad hace que uno se sienta comprometido, porque uno es humano, y como humano, colega, y también como creyente en Dios, uno tiene que sentirse automáticamente solidario con ustedes. Yo vi esos rostros allá afuera, rostros de jóvenes, rostros de personas maduras, rostros de mujeres y hombres que han dejado sus familias, y de verdad que no puedo sino sentir un enorme compromiso de multiplicar el mensaje de Nicaragua como lo puedo hacer con Venezuela a diario a través del programa. Quería decir esto porque de verdad que me siento emocionado al lado de ustedes, de verdad que sí. Ahora pues vamos a hablar del periodismo en Venezuela. La situación del ejercicio del periodismo en Venezuela no ha sido tan afectada tan brutalmente como ustedes. Ha sido dosificada, digamos, la represión. Ha sido inteligente en el sentido de querer quebrar la libertad de expresión, querer quebrar al periodismo, querer quebrar a las instituciones del periodismo, pero de una manera dosificada a lo largo de estos 22 últimos años. Tres palabras pueden caracterizar lo que es el periodismo en Venezuela en este momento: opacidad, censura y miedo. Eso es lo que se siente actualmente en el ejercicio del periodismo venezolano. Les cuento que en este momento el 50% de los periodistas trabajan en medios digitales. Solamente 20% lo hacen en radio, 8,24% en prensa escrita y 8% en televisión. Es decir, los medios tradicionales pues prácticamente han desaparecido del panorama. 53%, y esto es lo grave de este asunto, 53% de los periodistas, me estoy basando, perdón, hay que reconocerlo, en un estudio del Instituto de Prensa y Sociedad IPIS. 53% de los periodistas omiten información de interés público por temor a represalias. Lo reconoce una encuesta que se realizó sobre un universo de 534 comunicadores sociales venezolanos. El temor a las acciones judiciales
y detenciones arbitrarias lleva al periodista a pensar 2 veces, primero, qué tema va a cubrir y en segundo lugar, cuáles investigaciones puede participar. Y esto es terrible, que un periodista lamentablemente haya llegado al término de autocensurarse. Y la autocensura nos está matando en el ejercicio profesional de periodismo. La censura y la autocensura se ha naturalizado, se ha hecho normal. Los temas intocables se han ampliado. Es decir, mire cómo está tan grave la situación en Venezuela, que cubrir una manifestación de unos vecinos por un problema de agua puede generarte persecución. Y eso es, digamos que eso era la pauta que a uno no le gustaba. ¿Cómo me vas a mandar a la calle a cubrir un bote de agua? Pero hasta cubrir eso en este momento en Venezuela se ha convertido en un grave peligro para los comunicadores y lógicamente para la propia comunidad. Sobre los medios de comunicación, el control administrativo por parte del Estado venezolano es total. Licencias, permisos, licencia de importación de insumos, es decir, la prensa escrita está totalmente sometida porque desde el papel hasta los químicos para sus procesos son controlados por el Estado, y si el Estado no le da la gana dártelos, simple y llanamente no hay prensa escrita. Al punto que en el año 2010 habían 300 medios impresos, aproximadamente 300 medios impresos en Venezuela, y ahora quedan 14. Entonces, se dan cuenta de la dimensión gravísima de este problema. En 2014, Maduro cerró 84 medios de prensa. La organización venezolana Venezuela Sin Filtro ha indicado que bloqueó 59 sitios web, 45 de ellos medios de comunicación. Es decir, la persecución se ha extendido también hasta los medios digitales. La radio, con limitaciones más frecuentes, ha terminado o controlada o acabada por la persecución. 190 emisoras han sido cerradas desde el 2009. Innumerables programas han sido cerrados y sus periodistas proscritos. Es más, se ha llegado al colmo que usted está al aire con su programa y llegan funcionarios de una organización que se llama CONATEL, que es de control de medios, y le cierran el programa al aire. Porque simple y llanamente algunos de sus invitados cometió el error de decir dictadura, cometió el error de decir represión, cometió el error de decir cualquier palabra, y son cerrados definitivamente. Y no hay ninguna investigación al respecto. No, pues... simple y llanamente eso es tajante, se cierra. Claro, y lamentablemente las instituciones del Estado, las que deberían ser de justicia, están alineadas con el gobierno, y ahí no va a haber ningún tipo de investigación. Por otra parte, sobre el ejercicio cotidiano de la profesión, les voy a decir lo que fue el mes de mayo de ejercicio de periodismo en Venezuela. El Colegio Nacional de Periodistas publicó estas estadísticas: 68 ataques a la libertad de prensa durante el mes de mayo, 21 impedimentos de cobertura, es decir, tú llegas y te dicen no, usted no puede estar, váyase. 11 bloqueos de medios digitales. O sea, esto es una guerra permanente. Cuando vas a salir en tu medio, te bloquean, te hacen estrategia de bloqueo. 11 campañas de descrédito de medios de comunicación o grupos de gobierno que inician el descrédito de cualquier comunicador social que esté fuera de la línea de ellos. Discriminación, 8 incidentes de intimidación, 7 de hostigamiento, 3 borrados de material gráfico. Es decir, usted llega con su cámara, tomó las fotos de algún funcionario del gobierno considera que eso no debe salir, obligan con un funcionario policial a que usted le borren su material o le quitan simplemente el equipo. Y finalmente, 7 hostigamientos, 3 cierres de medios nuevos, además del decomiso de celulares y agresiones físicas. Ese fue el mes de mayo para el ejercicio del periodismo en Venezuela. Gracias, Alan.
¿Cómo hacer entonces un periodismo responsable? A ver, y un periodismo responsable frente a las dictaduras. Alan dice que él quiere hablar sobre eso, porque eso suena casi como que una tarea titánica. Primero, entendiendo que, perdón, no se nos puede exigir a los periodistas en estas condiciones tener una actitud totalmente equitativa en materia de información. O sea, porque nosotros no podemos ser equitativos frente a un gobierno o unos gobiernos que tienen todo el poder y lo están utilizando contra nosotros. Yo creo que hay gente que me critica y me dice, pero es que tú no eres equilibrado en la información que presentas en el programa. Yo le digo que yo no puedo ser equilibrado, porque ellos tienen el 99% del espacio comunicacional y yo tengo 1% para defenderme. Entonces hay que ser claros en ese principio, en ese elemento. Pero también hay que estar claros en una condición, y me perdonan lo que voy a decir. Nosotros estamos enfrentados a una transnacional del crimen y debemos entender esa situación claramente. No se trata de un país, no se trata de una nación, se trata de varias naciones que se les está aplicando la misma fórmula, la misma metodología, y como toda transnacional, ellos tienen un modelo exitoso en alcanzar el control del poder utilizando los canales democráticos y sus falencias, y que luego, después que tienen ese poder, muestran su verdadero rostro. Es un sistema que intercambia información, estrategias, tácticas, inteligencias entre sus sedes y sus áreas de acción. Eso es lo que ellos hacen. En su unidad de control social, que como toda transnacional tiene sus áreas, ellos tienen un área de control social. Esta multinacional tiene por objetivo la imposición del pensamiento único. Para ello amerita el control de los medios de comunicación, la eliminación de la crítica y la disidencia. Esto lo hace mediante la adquisición, expropiación y cierre de medios, el control del espacio digital mediante el monopolio o amenaza a proveedores de servicios, persecución, intimidación y encarcelamiento de periodistas o portavoces mediáticos, el cierre de los espacios informativos para voces disidentes, el fomento de desiertos informativos, ellos fomentan los desiertos informativos, la producción del contenido manipulado con fines propagandísticos, esto también lo hacen, reiteración de la mentira, manipulación de la verdad, cultura de la cancelación en medios digitales, ataques coordinados, destrucción moral, propagación de fake news en las redes, creación de contrainteligencia mediática, buscando el auspicio de falsos perfiles pro-democráticos. Ellos crean falsos perfiles pro-democráticos. Ataques coordinados, destrucción moral, propagación de fake news en las redes, creación de contrainteligencia mediática mediante el auspicio de falsos perfiles. ¿Qué hacer frente a todo eso? Es la pregunta. ¿Qué podemos hacer? No tengo la respuesta concreta, pero creo que en principio tenemos que elevar el nivel de respuesta. No podemos seguir aislados, debemos integrarnos. Nuestra respuesta no puede ser independiente para el caso de Nicaragua, independiente para el caso de Venezuela, independiente para el caso de Cuba. Estamos todos en la misma, sometidos a la misma estrategia. Debemos compartir la experiencia y esto es fundamental. Pensamiento estratégico. Esto tiene que pensarse como un pensamiento estratégico. Esto no puede ser unilateral. Y hay que salir del diagnóstico, ya suficiente diagnóstico. Debemos pasar a la acción. Muchísimas gracias, Alan. Eso que dice Alan fue planteado también en las leyes a las cuales hizo mención el secretario de Estado, Antony Blinken. Entonces, ¿cómo se organizan los medios para combatir las restricciones? Las restricciones son estas leyes que fueron aprobadas. Voy a decir lo siguiente, hemos roto protocolos, no íbamos a tomar preguntas del público, pero me halaga muchísimo que los he visto tan entusiasmados, enfocados en lo que ellos dicen. Voy a romper protocolo y voy a tomar 2 preguntas. Bueno, Fidel Moreira de Nicaragua. Yo quería saber si los periodistas de la región y los periodistas de Venezuela
están buscando una estrategia para que se junten más y apliquen, digamos, visiones enfocadas a los problemas, porque son idénticos, y para trabajar en esa línea. ¿Alguno de ustedes cuál opta por responder? Alan, creo que soy indicado. Alan. Yo creo que lo fundamental es que los temas se plantearon. Hay visión compartida y sobre todo hay pensamiento estratégico que empieza a crearse y a fomentarse. Creo que esta reunión no va a quedar como en un registro de reuniones. Esto va a quedar como una visión hacia el futuro, unas recomendaciones, integración de conceptos y construcción de respuestas. Yo creo que vamos hacia eso y fundamentalmente, pues, yo no sabía lo que estaba pasando en Nicaragua tan intensamente, y ahora ya que estoy concientizado, ya hasta le pedí la nacionalidad aquí Entonces eso habla un poco de lo que estamos viviendo en este momento. Muchísimas gracias, la verdad que sí, Alan. Gracias a ustedes por estar aquí. Hemos prácticamente llegado al final. Quiero dar las gracias también a este panel de lujo que hemos tenido, a estos colegas valientes, que con algunos de ellos conversaba y que tener un acercamiento pues era limitado. Me encanta haber conocido a César, saber de lo difícil que es hacer periodismo en El Salvador, así como Alan, que inclusive ya me regaló una copia de su libro. Así que esto ha sido sin duda una experiencia enriquecedora. Bueno, y esa fue la experiencia en la Cumbre de las Américas, en el foro concertado por la sociedad civil nicaragüense, que tengo que agradecer su invitación a participar en el mismo. Y bueno, vámonos a la pausa comercial y musical del momento. Quedan las reflexiones, pero regreso, seguimos acá con Venezuela siempre, siempre Venezuela. Bueno, Mosaico Gualbertero. Mosaico de Héctor Medina, que nos ha presentado los temas más resaltantes de la trayectoria musical de Gualberto Ibarreto, un cantante venezolano de mucho corazón popular que nos ha dado bastantes alegrías. Con ese tema iniciamos la segunda hora del programa Venezuela siempre, siempre Venezuela en la tarde de hoy. Seguimos en Siempre Venezuela, Venezuela es noticia a través de este dial, el 1400 AM, La Voz de la Gran Colombia, de nuestras redes sociales oficiales. Síguenos en Facebook, Instagram, Twitter, en YouTube, en la página web www.siemprevenezuelaweb.com, enlazados con La Voz del Río Arauca, 1110 AM. Y en esta segunda hora se incorpora Radio Delfín, 1060 AM. Saludamos en el Control Master a Robinson Cárdenas y al señor Víctor Márquez. Continuamos con más información. Bueno, vean ustedes cómo nos venden las noticias y uno dice, bueno, pero ¿será verdad? ¿Será mentira? Nos han vendido a Cuba como un ejemplo de libertades, a veces como un ejemplo del deporte de máximo, como una potencia en salud, y resulta que todo eso se cae poco a poco con las mentiras. El grupo de deportistas cubanos, el equipo nacional de Cuba de karate fue y llegó el 8 de junio a la ciudad de Guatemala, a la tierra de Guatemala, en donde se iba a hacer una serie de entrenamientos del 12 al 20 de este mes. ¿Qué ocurrió? 5 femeninos y 4 masculinos del equipo pues llegaron con aras de prepararse para los Juegos Centroamericanos y del Caribe que se van a realizar en San Salvador en el 2023. Pero ¿qué pasó? En la primera oportunidad que tuvieron, se fueron 5 atletas de este grupo de karate, que era la élite de los karatecas de Cuba, y se escaparon. Y no será precisamente porque estaban súper felices en el mar de la felicidad, en la isla de la felicidad. Ellos escaparon por las mismas razones que los migrantes venezolanos escapan de Venezuela, por la misma situación que los nicaragüenses están huyendo, por la violencia, la agresión, un Estado que destruye las esperanzas y que está generando condiciones de vida terribles. Así que la noticia es que Cuba se quedó sin equipo prácticamente de karate,
para los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Y el Partido Social Cristiano COPEI manifestó su absoluto rechazo ante la agresión de la cual fue objeto el presidente encargado Juan Guaidó. Escuchemos. La visión política distinta que podamos tener en los distintos sectores de la oposición, y otra cosa es el respeto del ejercicio democrático que contempla la Constitución, primero de transitar libremente por nuestro territorio nacional, segundo, el accionar político para garantizar el ejercicio de la democracia, y en relación a lo que fuese hecho particularmente como un hecho de violencia, nosotros vamos a condenar siempre todo acto de violencia política, pero en general, no para un sector puntual. Y aquí quiero destacar este tipo de cosas también porque sucede. Y a nosotros siempre nos enseñaron que uno cosecha lo que siembra, ¿no? Y de alguna manera, pues, odio trae más odio. Y confrontación trae más confrontación. Y el hecho violento lo vamos a condenar. Manifestaciones de apoyo a Juan Guaidó en esta situación que ha atravesado. Bueno, el tequeteque que le gusta a mucha gente, el tequeteque de Carlos Vives, quien lo ha interpretado durante la tarde de hoy para iniciar así el último segmento de Venezuela, siempre, siempre Venezuela. Y a los que le aplicaron el tequeteque fueron a los iraníes. Allá la justicia argentina impuso prohibición de salida del país a 19 personas tripulantes venezolanos e iraníes que llegaron a bordo de un avión de carga de Intrasur, filial de Conviasa, que fue anteriormente perteneciente a la aerolínea iraní Mahan Air. La decisión fue adoptada por el juez Federico Villena, a cargo del Juzgado Federal Criminal y Correccional de las Lomas de Zamora 1, que ya había ordenado a la Dirección Nacional de Migraciones mantener retenidos los pasaportes de los 5 iraníes por lo menos por 72 horas. Ahora también fueron decomisados los documentos de identidad de los 14 venezolanos, luego de un allanamiento realizado durante la madrugada y mañana de hoy en el hotel donde se hospedaban cerca del aeropuerto de Seiza, en Buenos Aires. Así que teque también para los iraníes y los venezolanos involucrados en este tema. Y en otro orden, el periodista Argenis Martínez, vicepresidente de la editorial El Nacional, murió el día de hoy a sus 78 años de edad. Había sido diagnosticado con cáncer de páncreas. Lo acompañaba su esposa Mariana Otero Martínez, quien nació el 2 de noviembre de 1943, pues hizo importantes aportes al periodismo venezolano desde muy joven. Inició el movimiento Revolución de la Escuela de Periodismo de la Universidad Central de Venezuela, de la cual pues era egresado, participó en la resistencia urbana y estuvo en la clandestinidad. Al Nacional llegó en el año 1980, luego, que confesó en una entrevista, de una larga batalla con el periodismo. Quería tener la libertad de escribir lo que quisiera y no encasillarse en una redacción. Para ese entonces trabajaba en la revista Escena, dedicada al teatro y a la danza, y que dirigía Pablo Antillano, quien después sería su jefe inmediato. Era conocido por su grandeza, inteligencia y sentido del humor. Contribuyó durante más de 4 décadas a la formación de varias generaciones de periodistas que pasaron por el Nacional. Las rutinas de Martínez como vicepresidente editorial pasaba por estar atento a los detalles de cada edición del diario, a firmar cheques, reunirse con figuras nacionales e internacionales y además hablar con delegados sindicales y escribir en el editorial y La Mancheta. Así pues fue la vida y trayectoria de este gran periodista. Bueno, estuvimos ayer hablando del tema de la reapertura de la frontera colombo-venezolana. Los dos candidatos ahora que se van a enfrentar aquí en Colombia han dicho que sí, que ellos van a reabrir la frontera. Pero ¿bajo qué condiciones? ¿Cómo se puede hacer este proceso? Y sobre todo, ¿cuáles son las expectativas reales? Estuvimos conversando con el parlamentario de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Carlos Palencia, sobre la reapertura fronteriza, y él habló de su convencimiento de que esta reapertura será de manera inmediata. Días de cierre de frontera están contados. Después del 7 de agosto yo tengo la plena seguridad que se viene la apertura de la frontera, ya que los dos candidatos presidenciales que van a la segunda vuelta de Colombia han anunciado la apertura de la frontera. Y vemos que del lado venezolano estamos promoviendo un gran movimiento entre empresarios, fuerzas vivas,
para tener una interrelación con nuestros hermanos colombianos, específicamente del norte de Santander, también de las fuerzas vivas, empresarios, sociedad civil, dirigentes políticos, para que esta apertura, este gran sueño que tenemos los tachirenses y los norte santanderianos se consolide. Vemos de que estos días van a transcurrir muy rápido, porque se va a materializar la apertura de la frontera, se va a materializar, se va a acabar la ilegalidad, el comercio que se viene dando a través por debajo de los puentes, esta gran transnacional que hay de la ilegalidad, porque vemos que todavía siguen pasando mercancías por debajo de los puentes, pero queremos que se restablezca y la apertura de la frontera por los puentes, Francisco Paula Santander, Simón Bolívar, Tienditas y Puente Unión, para que nuevamente volvamos a tener ese flujo migratorio y vehicular como lo éramos en el pasado. Ese es el sueño de los tachirenses, ese es el sueño de los norte santanderianos, y vemos que en esta oportunidad sí se va a materializar. Han habido algunas reuniones, algunos encuentros, algunas etapas que en el pasado se aproximan, que todo esto fue abonando para esta gran apertura. Apostamos a la integración fronteriza, apostamos al comercio binacional y apostamos al desarrollo de dos pueblos hermanos, colombo-venezolanos, pero específicamente entre el departamento de Santander y el estado Táchira. Más allá de las diferencias que pudieran haber actualmente entre Caracas y Bogotá, yo siento que eso va a desaparecer, porque es más el deseo y el sueño que tenemos la gente de frontera que cualquier diferencia que pudiera existir. Nos unen 200 años de historia, 200 años de lazos de consanguinidad y afinidad que van a imponer la apertura de la frontera. Ahora, sin embargo, uno ve que hay acciones por parte del gobierno del estado Táchira en la construcción de un túnel, de un canal dentro del propio puente Simón Bolívar. Eso más bien lo que hace es obstaculizar el tránsito que normalmente se desarrollaba hace algunos años en la zona. Bueno, es lamentable que algunos actores políticos y de gobierno que todavía le apuesta al cierre de la frontera porque se lucran de esa gran transnacional de la ilegalidad, de ese comercio que se da por debajo de los puentes y por las trochas. Es por ello que ellos no quieren que se abra la frontera, pero eso es un grupo muy minúsculo, muy reducido, porque el sentimiento del pueblo del Táchira, de cualquier color político, de cualquier religión, de cualquier raza, de cualquier género, es que se abra la frontera. Diría que hay un 97%, solamente un 3% se opone porque se lucra del negocio, de la ilegalidad. Es por eso que se viene la apertura de la frontera. Bueno, y se viene, efectivamente, ya sea por un lado o por otro, ambos impulsan la reapertura fronteriza. Nos despedimos, hacemos pausa en el programa Siempre Venezuela. Así hemos llegado al final de esta emisión de Siempre Venezuela, Venezuela Siempre es Noticia, a través de este dial, el 1400 AM, La Voz de la Gran Colombia, de nuestras redes sociales oficiales, enlazados con La Voz del Río Arauca, 1110 AM y Radio Delfín, 1060 AM. Agradecemos en el Control Máster a Alex Meneses, a Roberto Alexis Rojas, a Robinson Cárdenas, al señor Víctor Márquez, en la producción a Vanessa Chacón, Alan Peralta con Registro Nacional 0715 y quien les habló, Nancy Pacheco, con Registro Nacional 0713, el Colegio Nacional de Periodistas, Seccional Norte de Santander. Hasta la tarde. Hasta la tarde, cuídense.